La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy quería hablar sobre la esclavitud en la Biblia. Nos encontramos con varios pasajes donde ciertamente se han sucedido hechos de esclavitud, donde han sido apresados. El pueblo judío, el pueblo de Israel, fue por mucho tiempo tomado por el pueblo de Egipto. Fue un hombre llamado Moisés el quien los liberó. El pueblo de Israel creía que ellos no debían de ser esclavos porque el Señor le había elegido a ellos como un pueblo libre. Ellos se habían liberado, pero habían desobedecido y habían vagado por el desierto. Sus ancestros, la nueva generación, habían nacido ya libres. Habían encontrado la tierra prometida que Dios le había prometido. Pero ellos no consideraba que los otros pueblos, eran paganos o forasteros, deberían de tener ese mismo llamado, esa misma vocación. Por eso ellos volvieron a tener esclavos. El esclavo era el último lugar. El esclavo era el que era sometido a los servicios más bajos. No tenía paga ni derecho, era vendido como objeto. También las mujeres eran vendidas por sus padres, por, por a cambio de dávidas o de repente pagos de honor. Era también interesante entender que para ellos la esclavitud no era mala. Ellos no comprendían el mensaje de Dios que era para todos los pueblos. Vino Jesucristo y nos lo liberó, como Moisés liberó de la carne material de la esclavitud. Jesucristo nos viene a liberar del pecado. Es más, Jesucristo toma postura de esclavo, porque era el esclavo el quien tenía que lavar los pies. Y dice una cosa importantísima en el Evangelio de Lucas: quien quiera ser primero, que sea último. Quien quiera ser primero, que se haga esclavo de los demás. Ese servicio de amor, esa esclavitud a la palabra. Hay que entender muy bien este mensaje. Dios concede la libertad a quien se entrega. Nos hacemos esclavos del pecado por medio de la desobediencia. Tenemos que buscar también conciliarnos, porque Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos libera. María también toma un rol similar, pero no igual. Hay que entender esto. Que María dice: hágase en mí según tu voluntad. María obedeció la palabra de Dios y se liberó del pecado. Ella no solamente liberó desde el momento que el ángel anunció, sino que fue concebida sin mancha de pecado alguno. Dios la liberó desde antes de nacer, como así el pueblo que llegó a Jerusalén, el que encontró la tierra prometida, ya no era esclavo. Había sido liberados ellos desde antes de su concepción, de la esclavitud de la carne. Así también María es liberada espiritualmente desde antes de su nacimiento. Sus padres ciertamente han sido atrapados por el pecado, pero no María. Nosotros no tenemos esa gracia que María tiene, esa gracia por sobre todas las personas. Pero por medio de Cristo, por medio del bautismo, somos liberados del pecado original. Ese pecado original que nos atrapó, condenados a la muerte a través del pecado. Pero por Jesucristo nosotros ya no morimos más. O sea, nuestra carne muere, pero aquel que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera, vivirá. Esa liberación, ese encuentro con el Señor, esa alegría, esa gracia es importantísima y maravillosa. Qué lindo es sentirse libre del pecado, aunque caemos muchas veces, porque el pecado es una tentación muy grande. Pero sobre todo tenemos un Padre amoroso, conciliador, que nos busca incansablemente y nos entrega a su Hijo para nuestra salvación. Su sangre derramada es sangre de pago del pecado nuestro. Porque antiguamente, para liberarse del pecado, tenían que sacrificar animales. Pero esos animales no eran suficientemente dignos y se volvía a hacer una y otra vez. Pero con Cristo, el pago
el rescate de nuestras vidas, ya no hay otro sacrificio más importante que el sacrificio en la cruz. La sangre derramada que cubre nuestras vidas. Pero no es una sangre simbólica, es una sangre real. Una sangre que vale más que cualquier cosa. No hay hombre ni mujer que tenga la dignidad de Cristo. Hay que entender esto, hermanos, que hay que entregarnos al Señor para poder ser libres. Muchos quieren esa libertinaje, esa desgracia, malas relaciones, drogas, abortos, muerte, eutanasia. Quieren ser libres, quieren tener derechos, pero al contrario, no se dan cuenta que esas cosas no los libera, al contrario, los condena. Estaremos libres en presencia del Señor en la gracia de Dios, en plenitud. Seremos unos con el Señor en el Espíritu, en la nueva Jerusalén celestial, el cielo. Y aquellos que se atan al pecado, liberándose de Dios, apartándolo de su vida, serán esclavos eternamente del dolor y el sufrimiento. Así que tu libertad ya la ofreció Jesús. Ya está ahí, tómala. Libérate del pecado. Pero sobre todo, hermano, apártate del mal, porque eso significa la santidad. La santo es aquel que se aparta del mundo y se entrega a Dios, haciéndose esclavo como María, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Aparta de mí este trago amargo, el pecado. Aparta de mí esta situación dolorosa, pero hágase en mí según tu palabra. Esa forma, ese gesto no es solamente de boca, sino con hechos en mi vida, que yo me entrego al Señor y en las manos del Señor mi vida será mucho mejor y bendecida. Palabra del Señor, citamos acá en el texto. Por favor, lean y acompañen esta maravillosa lectura, que es palabra de Dios, que por nuestros servidores, nuestro equipo, queremos compartirles, y muchos temas más. Todos estos temas están en la página WordPress. Está también SoundCloud, está en iVoox, está también Spotify. Pueden buscar como Rincón de Apologética y seguir en los grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, que queremos ayudarles a formar gratuitamente. Nada se cobra, nada nos pedimos, todo lo recibimos de Dios gratuitamente y gratuitamente lo damos. Bendiciones a cada uno de ustedes.